Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy estamos todos reunidos aquí porque este es un capítulo muy especial. Se cumplieron 25 años de la revista Nuke a principios de año. Fue el aniversario de la mítica revista que a muchos de nosotros nos llevó al universo del manga y el anime cuando éramos niños, cuando en la televisión reinaba Magic Kids con el programa El Club del Anime y todo se estaba gestando en el inicio del nuevo milenio. Y para hablar sobre la Nuke, tengo el privilegio gigante de contar con la presencia de una leyenda, Durgan Nalar, difusor histórico de la movida gamer. Su trabajo en revistas como la Stream PC, la Next Level, ya son una leyenda absoluta en el imaginario colectivo de todo el fandom de Argentina. Su trabajo como docente, escritor, editor, gaming designer es impresionante. Pero bueno, vamos desde el inicio. Durgan, para mí es una alegría inmensa que estés aquí y vamos a hablar de tu trabajo como corrector en la querida Nuke. Y me encantaría empezar desde el inicio, desde que comenzó todo. ¿Cómo fue que llegaste a la revista Nuke? También, ¿cómo eran aquellos años? Uno vivió toda esta época de las grandes revistas, de aquellos kioscos con todas las revistas ahí de anime y manga, pero que rebalsaban, pleno boom, todos los canales infantiles pasando anime. O sea, para mí, que era un niño de 5 6 añitos, bueno, era como un mundo, una juguetería directamente. Pero bueno, quiero que me cuentes cómo era todo en ese momento. A la vez, cuando pienso en la Nuke, pienso que también es la continuadora espiritual de la RAN, otra obra increíble de justamente el maestro Patricio Land, a quien le mando un abrazo enorme, Patolán querido, desde aquí un abrazo gigante, porque bueno, su trabajo en la difusión del manga y del anime es histórico. Le dediqué ya bastantes capítulos al fanzine RAN, el robot argentino nipón, y para mí la RAN también era una continuadora, ¿no? Al ser Patolán el que dirigía también todo lo que era el mundillo Nuke. Pero bueno, vamos derecho a esos inicios. ¿Cómo era todo en ese momento? ¿Cómo llegaste ahí, Durgan? ¿Y cómo era trabajar en todo lo que era la Nuke? ¿Cómo era el trabajo de corrector en tiempos donde, bueno, era un boom el anime y el manga? Bueno, gracias por invitarme, David. La verdad que un gustazo estar acá en tu podcast. Eh, Nada, siempre me emociona con alguien que todavía se acuerda de los viejos nosotros, ¿no? De Pato, de mí. Bueno, mira, qué preguntas, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo llegué a Nuke? Llegué porque yo trabajaba en PowerPlay, que era una editorial ahí donde hacíamos Extreme PC, Next Level Extra, que era una editorial, nada, donde trabajábamos todo lo que hoy diríamos nuestra pasión, nuestra vida, nuestra cultura gamer. Nosotros, nada, amábamos lo que hacíamos. No sabíamos en ese momento que iba a ser tan significativo lo que producía la revista, porque, bueno, uno no sabe, hacíamos nuestro mejor trabajo con mucha pasión, con muchas ganas, y eso, nada, tuvimos la suerte de que impacte muchísimo en una generación entera. Bueno, vos decís que tenías 8 años por ahí, ¿no? Bueno, imagínate, mucha gente como vos, algunos mayores, eh, conocieron las revistas, esas que hacíamos, se metieron en el mundo de la tecnología, del arte, de los videojuegos, del manga, del anime, de todos los géneros, ¿no? De la ciencia ficción, el terror, bueno, tantas cosas, todas juntas, todas hermosas. Y eso impactó mucho en muchísima gente al punto de que se volvieron todas esas revistas que nombré, y obviamente Nuke, así como RAN, bueno, son revistas hoy consideradas de culto, y yo soy uno de los que tuve la suerte de estar en ese momento y en ese lugar y ser parte de eso, ¿no? Fui un privilegiado y rodeado de un equipo de gente hermosa, con muchísimo talento, donde hacemos las cosas investigando, explorando, equivocándonos. Era una época.
muy linda, muy buena, muy analógica, no teníamos internet prácticamente, o había muy poquito, las noticias nos llegaban por correo, nos llegaban por otras revistas, por gente que viajaba. Bueno, sería imposible contar todo lo que se vivía o lo que se sentía en esa época. Hoy la vemos como una cosa mágica, ¿no? Em, yo lo siento como si, viste, como si compararas la escena de una astronave toda iluminada, metálica, con vidrios, todo limpio y perfecto, ¿no? Y a mi época la veo como, viste, como esos monjes encerrados en una torre de piedra húmeda a la luz de una vela leyendo unos libros polvorientos, bueno, así. Esa es la sensación que tengo. Son años muy distintos, cambió muchísimo todo. Y bueno, yo trabajaba en PowerPlay con esas revistas de gaming. Y ahí apareció un día, se materializó Pato, Pato Land. Apareció, no sé, no me preguntes cómo. Simplemente de pronto estaba ahí y dijo, vamos a hacer una revista para otakus, de manga, de anime. Yo amaba, me gusta mucho, todavía miro ahí en Crunchyroll, todavía pagando la suscripción. eh, Porque bueno, siempre me gustó, yo crecí también con anime, aunque no sabía que se llamaba así en esa época. Yo miraba Heidi, el León Blanco, Kimba el León Blanco y Robotech, ¿viste? Después me enteré que eso era anime, años después, así que siempre fui un fan de eso. Y bueno, cuando apareció esa idea de hacer una revista, bueno, yo no tengo injerencia en el contenido ni en la dirección, porque eso era de Pato, Pato y sus colaboradores, ¿no? Nosotros más bien veníamos del lado del gaming, no éramos especialistas en lo que era Pato. Eh, pero bueno, a mí me gustaba, yo veía mucho anime, escuchaba mucha música, sigo escuchándolo, mucha música anime, mucho música de Oriente, de Asia. Bueno, yo amaba eso. Y cuando apareció Nuke, el primer número, yo dije, bueno, había que corregirlo, ¿no? Obviamente yo en esa época andaba de jefe de redacción de las revistas, era muy perfeccionista, muy detallista, y la vi y dije, no, esta revista necesita despegarse de otra revista que había en ese momento, que en realidad, bueno, todos sabemos, era Láser. A mí, bueno, esto, espero no se, nadie se enoje, pero a mí no me gustaba Láser, me pareció una revista, digamos, muy burda, muy vulgar para mi gusto, ¿no? Repito, nadie se ofenda. O sea, tenía muchas puteadas, bueno, tenía su estilo, de eso sin ninguna duda. Bueno, era mi especialidad buscar un estilo, una identidad. Y cuando vi Nuke estaba escrito, no estaba escrita así, Nuke estaba escrita ya desde el primer número con una altura espectacular, o sea, de gente que realmente sabía que amaba lo que hacía y que aparte lo hacía con calidad, ¿no? Con calidad profesional. Claro, debe ser porque estos locos ya venían de RAN, bueno, ya tenían una experiencia grande. Así que bueno, me mandé a corregirla, de puro gusto, me encantó, bueno, y el trabajo de corrección era arduo, yo lo hacía generalmente en 1 o 2 días, calculaba unas 12 horas de trabajo, más o menos por revista. Y bueno, nada, me dedicaba a la corrección ortográfica, corrección de algunas, es normal, viste, que qué sé yo, una foto repetida, una foto que no es, una foto más atractiva que otra, bla. Todas esas cositas propias de la edición editorial. Y bueno, yo trataba de que nunca quedara lo mejor posible, la verdad. Y lo lindo era verla llegar a los kioscos, ¿no? Como vos decís, era una época de kioscos, de revista, donde vos esperabas la revista, se la encargabas al kiosquero, la ibas a buscar, te la llevabas fresquita, o mejor dicho, calentita, con olor a tinta recién salida de imprenta. Era muy lindo, ¿no? Esperarla y qué sé yo. Y eso venía alimentado con, obviamente, en televisión veíamos anime, ya empezaban a llegar, había canales que pasaban eh, secciones de anime, algunos programas. Y bueno, era fantástico, eh, porque es muy lindo, ya eso se está perdiendo, ¿viste? Pero era muy lindo cuando vos agarrabas yo agarraba la Nuke, era uno de los primeros en verla entera, imagínate, y la corregía toda, la leía entera, qué sé yo, la dejaba lo más linda que podía.
y se iba a imprenta y después la veías en papel y era una cosa súper emocionante. Todavía me emociono cuando me acuerdo de esa sensación de cuando te llega una revista que estuviste laburando como loco, que le pusiste horas y horas, y llega, ¿no? Y es una realidad y la tenés en las manos y la puedes coleccionar, bueno, es de lo más lindo que hay. Ahora me gustaría, Durgan, que me comentes cómo fuiste viviendo el cambio y la evolución de la Nuke. Ahora con el diario del lunes sabemos que duró de comienzos del 2000 hasta abril del 2002, pero sus años fuertes fueron el 2000 y el 2001. Obviamente todos sabemos lo que sucedió en diciembre de 2001, pero me encantaría que me cuentes cómo fuiste viendo que fue creciendo la revista. Al principio chiquita, después se hizo grande, después volvió a ser chiquita. Esos tamaños, ¿no?, curiosos que tenían las revistas de aquel momento. La Láser también tenía ese formato, ¿no?, medio pequeñito, medio de cuadernito, ¿no?, pero que es tan transportable y espectacular que es notable. Me encantaría eso, que me cuentes cómo fue que lo fuiste viviendo a todos esos cambios. Y bueno, todo evoluciona, viste, en la vida. A medida que fueron pasando los números, fue la revista, mi criterio iba mejorando, el contenido era buenísimo, y bueno, era como que la leías y querías salir corriendo a mirar, ¿no? A mirar algún anime nuevo y qué sé yo, el tema, le damos mucha importancia a los personajes, al backstory de los personajes, a, bueno, el desarrollo, a los directores. Bueno, la verdad que era un revistazo, ¿no? Y, y además en algún momento hicimos el Nuke CD, ¿no? Que era como un programa que habíamos hecho así tipo, ¿te imaginas? Esto es previo, es antidiluviano, todavía no existía YouTube, o recién empezaba a existir. Y ahí en la redacción se les ocurrió a los chicos grabar un programa que era como un programa cómico, ¿no? Todo nerdo, y lo metíamos en el Nuke CD, porque venía con un CD, y bueno, era algo maravilloso. Si hubiésemos estado en esta época más moderna, probablemente hubiésemos sido streamers famosos o algo por el estilo. Bueno, yo no, los chicos, ¿no? Yo era simplemente el mono que corregía la revista en un sótano oscuro, ¿no? Ese era yo. Pero bueno, yo veía un poco desde afuera, medio con un piecito adentro, pero bueno, desde afuera siempre, porque yo no, vuelvo a decir, no tenía nada que ver con el contenido ni nada. Yo toqueteaba ahí para que quede lo más lindo posible, nada más. Pero la fui viendo esa evolución, fui viendo cómo era, claro, el año 2001, bueno, ya sabemos, en 2001 explotó la galaxia, ahí cambiamos línea de tiempo la primera vez, fue un desastre, ¿no? No quiero ni acordarme, y bueno, ahí perdimos la editorial, aquella Powerplay explotó también junto con el país. Yo me fui de la editorial y ahí al irme de Powerplay perdí contacto con todo, incluyendo Nuke, incluyendo a Pato. De hecho dejé de verlo durante años. Ahora por suerte lo sigo en Twitter, veo que está ahí haciendo una revista nueva, eh, creo que se llama Craco o algo así, que es para una consola de allá europea. Está haciendo, es prácticamente una Nuke. Yo cuando la vi dije, esto es Nuke, pero de consolas de videojuegos locas. Eh, y bueno, la revista fue evolucionando y sí es cierto que cambiaba de tamaño a veces, pero te cuento por qué. Y hay una anécdota divertida ahí. Tamaño, bueno, porque primero, si es media chiquitita, vos la podés, viste, la metés en una carpeta. Muchos de los pibes de la época teníamos, o tenían, yo no, los pibes tenían iban con su carpeta, qué sé yo, y la metían ahí a la revista y la leían en clase, viste. Vos abrí y parecía que estabas mirando un libro. Pero por otro lado había un tema económico, es más chiquita, más barata de imprimir. Y en esa época que estábamos en plenas crisis, como siempre en Argentina, bueno, era bastante complicado imprimir, caro, es muy caro, hoy en día ni te cuento. Eh, y entonces, bueno, el tamaño un poco te permitía ahorrar unos mangos y tenía esa ventaja de que era muy transportable, como dijiste, la podías llevar a cualquier lado y qué sé yo. Pero tenía una contra muy grande. La contra grande que tenía era que al ser chiquitita, y esta es la anécdota divertida, los kiosqueros, que no tenían ni fucking idea de qué era, la metían en la tapa. Viste que los kioscos tienen como una puerta, cuando abren esa puerta, ponen revistas chiquititas ahí en la puerta. Bueno, como Nuke era chiquitita, las ubicaban con las otras revistas chiquititas.
que eran las revistas porno de la época. Había, sí, para la gente que recién nos escucha y recién nació, había revistas porno en los kioscos. No sé si hay todavía, la verdad que no me fijé, no creo. Pero bueno, había como una proliferación de revistas porno, ¿no? Después de que salimos de la dictadura, llegó aquella época que se llamaba el Destape, y de golpe había revistas con mujeres generosas, sin ropa, en todos lados, los kioscos estaban tapizados de eso, y a Nuca lo ubicaban en esa tapa del kiosco junto con esas revistas porno, y eso nos perjudicaba un montón, porque parecía que también era una revista porno. Encima, a veces viste que la embolsábamos para que no se arruine, entonces más parecía todavía una revista para adultos. Así que había también como una pelea ahí, le decíamos a los kiosqueros, che, pónganla, no es una revista de porno. También había una de crucigramas que eran chiquititas, no, pónganla en el medio, ¿no? Acá en el medio, porque uno trata de pelear posiciones ahí. Porque en esa época los kioscos eran la ventana donde te veían, era el lugar de visibilización de lo que vos hacías, y si la gente al pasar no la veía, no la compraba. Y muchos al pasar miraban la tapa, así veían un montón de minas tarlipes, y claro que iban a mirar si estaba Nuque. Así que bueno, esa era la pelea de la época. Así que la revista Ivy venía de tamaño, pero lo que siempre fue, o nunca, digamos, dejó de evolucionar, más allá del tamaño, fue dos cosas. Primero, la calidad del contenido, a mí me parece que siempre fue creciendo, y fue encontrar una identidad de esa revista. Y por otro lado, fue creciendo la comunidad que seguía a Nuque y que hoy la considera una revista de culto, como bien dijiste, David. Así que bueno, eso fue muy, muy interesante también como experiencia para todos los que trabajábamos ahí. Y bueno, fue bárbaro, vivimos esos cambios con mucha emoción, como te voy a decir. Si hoy miro hacia atrás, la verdad que sí, fue una cosa muy emocionante. Y para finalizar, Durgan, primero que nada, infinitas gracias por estar aquí en mi vivo podcast. Y ahora quiero que, viendo al pasado, ¿qué es lo que vos sentís al ver la vista atrás y ver que han pasado literalmente 25 años, que es un número bastante sorprendente? Pareciera siempre como que todo es ayer, ¿viste? Pero me encantaría saber qué sentís vos, qué le dirías a tus compañeros de la revista, y también cómo lo vivís vos el hecho de que aún hoy se siga recordando la Nuke, que sea una revista de culto para todo el fandom otaku en general de Argentina. Quiero que nos cuentes todo, todo. Y bueno, pasaron 25 años, che, increíble, ¿no? De aquella época cuando Nuke dejó de salir. Bueno, mira, reitero, fue muy emocionante. Y si tuviera que decirle algo a mis compañeros o a la gente que trabajaba en esa editorial o que trabajaba junto con Pato, es un gran gracias, porque para mí fue un cambio en mi vida, una evolución en mi vida. Toda mi carrera a partir de ahí se construye a partir de esas revistas, tanto las de gaming como Stream PC y Next Level, como Nuke, por ejemplo. Después yo tuve la oportunidad de trabajar a remoto para México, y hacíamos una revista que se llamaba Otaku, que era así, esa sí era de tamaño grande, qué sé yo, pero tenía, yo creo, yo aprendí de Pato y de su gente, aprendí a hacer revistas de anime, y un poco intenté empatar, no lo sé si lo logré alguna vez, en la calidad que tenía Nuke, porque Nuke no era nada más manga, anime, era cruzar data, ¿no? Cruzar conocimiento de dónde venía el anime, qué significaba, por qué, bla, bla, bla. Y ese tipo de cruces son súper lindos. Yo también los hacía a mi manera en Stream PC, cuando trabajaba de eso, que a mí me parecía que es una cosa cultural, es una movida cultural que uno tiene, ¿no? Con el género, con el hobby que uno tiene. Tanto del lado del gaming, que es lo mío, como del lado del manga, el anime. Hay toda una cuestión que trasciende la mera historia, el mero personaje. Tenés atrás una cuestión filosófica, una cuestión social. En fin, hay muchas cosas para analizar detrás de cada manga, de cada anime,
de cada videojuego también, así como podés hacerlo con la literatura o con la música incluso, ¿no? Así que para mí Nuke fue, es todavía se enciende en mi cabeza todo el tiempo, ¿eh? Cuando ando por Parque Rivadavia la veo ahí, está a la venta, todavía embolsadita, como si hubiese salido ayer. De hecho, hace poquito me compré una, que me salió un montón de guita, pero la compré el número uno de Nuke, que no lo tenía, y está como si hubiese salido ayer de imprenta, y pasaron 25 años, es una locura. Así que si a alguien le interesa, en el Parque Rivadavia todavía la venden y no baratas, pero hay un montón de números ahí esperando, la verdad, esperando al coleccionista de turno. Y bueno, así que, ¿qué le diría a toda la gente, aquella maravillosa gente? Nada, un gran, enorme gracias porque construyeron lo que yo soy hoy. Hoy soy profe y sigo editando revistas a mi manera, escribí unos libros y doy clases y tengo talleres y qué sé yo, pero todo eso proviene de haber tenido el privilegio de juntarme con estos locos de mierda que eran mis compañeros, tanto los de PowerPlay como Pato, que llegaba y aparecía mágicamente rodeado de unos polvos mágicos ahí en el medio de la editorial, todos los meses con su CD trayendo la nueva Nuke y era como un show, eso era como un espectáculo, como si llegara Godzilla a la ciudad, ¿sí? Y bueno, nada, este, nada, agradecido de vuelta, agradecido también con vos por recordar RAM, Nuke, por recordar aquella época. Gracias por habernos comprado y leído en su momento. Gracias por haberte convertido en esto, un podcastero que tiene todavía el know-how de cómo era aquella época. Así que, nada, creo que eh, no es mucho lo que he podido aportar porque yo no estuve a full trabajando en el contenido de Nuke, solo tangencialmente, pero bueno, la disfrutaba como un lector más y la recuerdo con muchísimo cariño. Así que bueno, ya sí, probablemente Pato me escuche. Pato, I love you. Volvé, Pato. Deja de joder con Europa, qué sé yo, volvé y hagamos Nuke Session 2. Dale, como si fuera un cowboy vivo, pero volvamos. Bueno, gracias, David. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Durgan. Muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en Spotify como Vivo Podcast o en mi perfil de YouTube como David el saxofonista. Les mando un saludo a todos. Chao.